Buenas noches. Hay una búsqueda imparable a toda velocidad de la información contenida en los millones de archivos hackeados a la Defensa Nacional. Tomemos este archivo para comenzar. Son las agresiones a militares ocurridas en lo que va del sexenio, o al menos hasta el 28 de agosto de este año. Tamaulipas ocupa el primer lugar con 424 agresiones. Le sigue Michoacán, Sonora, y en el cuarto lugar está Jalisco con 50 agresiones. Preguntamos al Ejército qué consideran agresiones. Nos respondieron que es el movimiento corporal del atacante que amenaza con lesionar o lesiona intereses jurídicamente protegidos. Esa es la definición. Y estos movimientos justifican el uso de la fuerza por parte del Ejército. Puede ser desde una pedrada hasta un ataque armado. 424 agresiones en Tamaulipas en el sexenio, 50 en Jalisco. Jalisco, el cuarto lugar de esta lista de ataques, donde ayer, en una de las plazas más visitadas de la zona metropolitana de Guadalajara, ocurrió una balacera en la famosa Plaza Andares. Y ahí el Ejército tuvo que intervenir y ahí el Ejército fue agredido. En al menos 2 camionetas llegaron más de 10 hombres armados a la Plaza Andares, una de las más exclusivas de la zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. Portaban chalecos y equipo táctico con insignias del cártel Jalisco Nueva Generación. Según el gobierno de Jalisco, los hombres llegaron con la intención de entrar a la plaza comercial y llevarse a un empresario que se encontraba comiendo ahí. Sin embargo, al llegar a la zona del ballet parking, atacaron a un auto escolta que se encontraba en el lugar. Los videos se grabaron desde locales de la plaza y también desde los edificios de apartamentos de la zona. Cerca del lugar había militares patrullando. De acuerdo con las autoridades, los militares reaccionaron a los primeros disparos y acudieron para repeler el ataque y evitar que los delincuentes entraran a la plaza. Queremos reconocer al Ejército Mexicano por esta reacción, pero es verdaderamente preocupante y lamentable que estos grupos de delincuentes actúen de esta manera en una zona donde las familias están conviviendo, donde hay una gran concentración de personas. El enfrentamiento dejó un escolta muerto y 6 heridos. 2 de ellos eran hombres armados y uno de los escoltas que atacaron. Los otros 3 heridos eran personas que se encontraban en la plaza. Una joven, un repartidor de comida y uno de los guardias de seguridad de la Plaza Andares. Sobre el objetivo de los delincuentes, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que aún no se conoce la identidad. Sin embargo, el presidente López Obrador adelantó que se trata de un empresario dedicado a la compraventa de vehículos y aprovechó para destacar la intervención del ejército. Eso es muy importante subrayarlo. Si no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el ejército no podría intervenir. Y quién sabe qué habría ocurrido de no llegar ahí el Ejército. Esto ayer en la tarde en esta muy conocida, muy querida y muy concurrida, desde luego, plaza comercial en la zona metropolitana, en Zapopan, en Guadalajara. Y sorprende otra vez que las autoridades reserven el nombre de la persona a la que supuestamente iban a secuestrar. Y hoy el presidente, en la conferencia mañanera, diga que tiene información de que se trataba de un empresario que se dedica a la compra y venta de vehículos. Bueno, de los documentos hackeados a la Defensa Nacional sale información como esta. Es la distribución de efectivos de la Guardia Nacional en Jalisco. ¿Cuántos efectivos hay por batallón? ¿Cómo es su distribución en cada municipio del estado? Los nombres y números de teléfonos de los mandos. Y el total de uniformados en el estado, que era
hasta hace unas semanas de 3.577 guardias nacionales desplegados en Jalisco. Información al 1 de septiembre y esa información con los nombres y los domicilios, no solo de los mandos de los oficiales, sino también en ocasiones de soldados. Pues está ya en el ciberespacio, se la robaron al ejército mexicano. Y eso es parte de los millones de documentos hackeados por este grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se necesitan 2 contraseñas para sumergirse en el amplio, profundo océano de información propuesto por Guacamaya. Los hacktivistas las entregan a solicitud concreta del interesado. La primera llave abre la puerta a un menú de ciberseguridad vulnerada en el mundo. Datos de refugiados en Australia, empresas en Ecuador, Brasil, Chile, Indonesia, información sensible de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Pemex de Colombia, y ahí las comunicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, puerta que se abre con una segunda contraseña. Una vez adentro, lo que se tiene enfrente es una bandeja con más de 4 millones de correos electrónicos. Minería de datos, pura y profunda. ¿Qué hay en este ir y venir de comunicaciones? Parece que de todo. Desde el arresto de un teniente por no supervisar que el calzado del secretario Luis Crescencio Sandoval, las botas del general, correspondiera al mismo par. Hasta informes de inteligencia militar del mes pasado que identifican a supuestos anarquistas que ocupan el largamente tomado auditorio Che Guevara en la UNAM, y mapas delincuenciales como el de la Ciudad de México, en donde operan 13 organizaciones criminales, con sus rutas y puntos de reunión. Además de informes y estados de cuenta bancarios de distintos batallones en el país, como este que corresponde al que se ubica en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Muchos de los documentos adjuntados en los correos electrónicos están marcados como confidenciales. Tal es el caso de la agenda diaria del secretario Sandoval. Esta es la que corresponde a septiembre. O las tarjetas relacionadas con el presidente López Obrador, como esta que informa de la evacuación de él y su familia la madrugada del 12 de agosto a un jardín de Palacio Nacional. El motivo: la alerta sísmica se activó y el presidente tuvo que salir de su departamento. La tarjeta agrega que el domicilio particular de López Obrador al sur de la Ciudad de México fue inspeccionado de manera visual, encontrándose sin novedad. O la tarjeta que refiere a las atenciones médicas recibidas por su familia. Médicos de la Sedena acuden a Palacio a revisar a quien se siente enfermo. Además, informes de detenciones, solicitudes de fiscalías que buscan desaparecidos o registros de armas de fuego, quejas por desabasto de medicamentos en instalaciones sanitarias del ejército, compra de bienes como armas y vehículos, lista de bajas, o la propuesta de regalos que el general secretario entregaría a sus invitados en un desayuno privado. Un libro de lujo sobre aerotropas para Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, y un tequila Casa Dragones y 4 caballitos de cristal italiano, con la insignia del alto mando, para el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Todo esto y más en 6 teras de información. ¿Cuánto es eso? Tomando un peso promedio de 250 kilobytes por documento, 4 documentos son 1000 kilobytes, que equivale a 1 megabyte. 4,000 documentos serían 1000 megabytes, es decir, 1 gigabyte. 4 millones de documentos son 1000 gigabytes o 1 terabyte. 24 millones de documentos son 6 terabytes. Suena enredado, pero de ese tamaño es el océano de información que Guacamaya acaba de liberar. Y ahí estamos buscando la información. Hay mucha información, mucha también información que no revela mayor cosa. Así estamos nosotros, así están varios medios de comunicación. Por cierto, entre los documentos que encontramos aparecen de manera constante solicitudes de los servicios de sanidad militar, que son los servicios médicos del ejército, siempre muy prestigiados. Son los servicios, en este caso, para que se compren medicamentos para personas que los necesitan de la Defensa Nacional.
Pero a pesar de los problemas de desabasto, hay oficios como este del 28 de julio, en donde Jorge Enrique Pérez, que es el coordinador de distribución y operación del INSABI, pide la intervención del secretario de Defensa Nacional, del general Sandoval, para que el ejército acepte cubrir su abasto con medicamentos genéricos y no de marca. Según este oficio, la Defensa Nacional había rechazado las medicinas genéricas porque cuentan con una menor eficacia y piden que sea de patente. Mañana vamos a presentar un trabajo con toda esta información. Y hablando de las Fuerzas Armadas, con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención, se aprobaron en comisiones del Senado los cambios a la iniciativa para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A favor de estas modificaciones votaron Morena y sus aliados. En contra votaron los senadores del PAN, del Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural. Las dos senadoras del PRI que participaron hoy, que están en estas comisiones, votaron divididas. Silvana Beltrones votó a favor y Claudia Ruiz Massieu en contra. Mañana el asunto se discute en el Pleno. Se necesitan 2/3 partes de los votos para que esta iniciativa que se aprobó hoy sea aprobada por el Pleno. Yo no soy tropa del general Sandoval ni de ningún general. Yo soy senador de la República. Vayan al carajo con lo que aceptan. Yo quiero un poder civil, no un poder militar. Yo quiero una seguridad pública, no una seguridad militar. Se dio ese tiempo y nos dimos a la reflexión y a proponer. Yo celebro que se haya dado el tiempo, que no haya sido una discusión del sí o el no, sino el cómo sí. ¿Cómo van a votar mañana los senadores del PRI? Bueno, ¿cuáles son los principales cambios que se le hicieron al dictamen original? El Ejecutivo, si esto se aprueba, tendría que enviar un informe semestral al Congreso para que evalúe los resultados de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se integraría una comisión de diputados y senadores con facultad de pedir comparecencias de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Se contempla también que a partir del ejercicio fiscal 2024, no el próximo año, sino dentro de 2, se establezca un fondo de apoyo para fortalecer a las policías estatales y municipales. Ese fondo se distribuiría en proporción al número de habitantes de cada entidad. No acabaron solamente con la de él, acabaron con la mía y con la de su madre sobre todo. Eso es lo que más me puede a mí. Si vieran ustedes cómo está su madre, que no quiere comer, no quiere dormir, no se lo deseo a nadie. Nosotros hacemos el esfuerzo de mandar a nuestros hijos no eran ningunos delincuentes, a menos que querer tener una vida mejor sea un delito, entonces pues a lo mejor eso sí, de eso sí son culpables. Una vez más las imágenes de padres llorando el asesinato de sus hijos, en este caso jóvenes. El viernes informamos sobre el asesinato de estos 3 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas, Carlos, Genaro y Francisco. Fueron atacados a balazos el jueves en la noche en el municipio de Guadalupe y hoy familiares, amigos, compañeros salieron a las calles para pues lo que hemos visto tantas veces por tantos años: exigir justicia, exigir paz. Acudieron también estudiantes de la Universidad Tecnológica, en fin, amigos y habitantes de la comunidad del Saucito, de donde eran originarios los muchachos. La protesta juntó unas 200 personas que llegaron al Palacio de Gobierno de Zacatecas, donde exigieron al gobernador David Monreal pues que responda ante estos hechos. Hasta ahora el fiscal de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo, solo ha dicho que una de las armas que se usó en este triple asesinato fue identificada en otros asesinatos, con lo que se podría dar con el grupo o la persona que estaría detrás de ese triple asesinato. Así las cosas, otra vez, en Zacatecas.
Bueno, ya menos de 2 años, porque ya faltan menos de 2 años para que otra persona gobierne México, para que otra persona sea presidente o presidenta de la República. Eso ocurrirá el 1 de octubre del 2024. Faltan menos de 2 años. Hoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe de gobierno en un abarrotado Auditorio Nacional. Fue una fiesta. Presidenta, más de 1 minuto y más de aplausos, de porras, de gritos en el Auditorio Nacional. Claudia Sheinbaum destacó que gracias a la política de austeridad republicana, han podido liberar 80,000 millones de pesos. Dijo que ese dinero es invertido en obras públicas, en programas sociales. Puso de ejemplo la inversión en el mejoramiento de la línea 1 del metro y destacó también lo que se ha hecho en materia de seguridad. Ahí estaba Omar García Harfuch, muy respaldado también, muy celebrado en este evento. Claudia Sheinbaum dijo que se ha logrado reducir un 54% los delitos de alto impacto si se compara enero-septiembre de este año con el mismo periodo de 2019. Y hablando de seguridad, aprovechó para respaldar la estrategia del presidente López Obrador. Coincidimos con el presidente de la República en que no puede haber paz y seguridad si no hay justicia. Y también coincidimos en que deben estar todavía las Fuerzas Armadas hasta más años más, en lo que se fortalece nuestra Guardia Nacional. Claudia. Ciro, buenas noches. ¿Claudia 2 o Claudia 3? Claudia, nuestra Claudia. Buenas noches, Ciro. Pues en Michoacán 7 policías estatales resultaron lesionados, esto luego de un enfrentamiento con algunos maestros normalistas en la comunidad de Calzoncin. Los policías impedían que los maestros bloquearan las vías del tren. Los maestros lanzaron algunos cuetones a los policías ocasionándoles estas lesiones. Pero ¿cuál es la exigencia de los maestros? Exigen plazas para normalistas y el pago a trabajadores eventuales. Pero en el municipio de San Andrés Calpan, en Puebla, también protestaron y por segundo día consecutivo para pedir la renuncia del presidente municipal Fernando Castellanos por la inseguridad que dicen se vive en el municipio. El enojo de la gente comenzó ayer cuando 3 presuntos delincuentes que fueron detenidos por los propios vecinos fueron liberados por la autoridad. Según los vecinos, estaban robando en un sembradío y esto provocó que los inconformes quemaran 3 vehículos del ayuntamiento. Hasta este momento no ha habido diálogo entre los protestantes y las autoridades. Y Orlén ya tocó tierra en Nayarit y Sinaloa como huracán categoría 1, pero se degradó esta tarde a ciclón tropical. En Nayarit por lo menos sí provocó algunas afectaciones. En Acaponeta el río Las Cañas se desbordó, provocando inundaciones leves, pero inundaciones en 4 localidades. La Secretaría de Seguridad de Nayarit alertó por el aumento en los niveles de los ríos San Pedro y Rosa Morada. Las autoridades del estado informaron también que casi 600 personas tuvieron que ser evacuadas de zonas de riesgo y se mantiene la suspensión de clases para mañana, aunque hasta este momento reportan saldo blanco. Por lo menos
en el estado de Nayarit. Y en Escuinapa, en Sinaloa, más de 400 personas tuvieron que ser trasladadas a albergues debido a las lluvias provocadas por este mismo huracán Orlén. Los vientos provocaron el desplome de una torre que abastece de electricidad al municipio, por lo que permanecieron sin energía la mayor parte del día. Y esta noche la Comisión Federal de Electricidad informó que el suministro eléctrico a los usuarios afectados en Sinaloa y Nayarit ya se restableció por lo menos en un 57%. En otras cosas, ayer fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. El resultado fue mucho más cerrado de lo que se esperaba según las últimas encuestas. El expresidente Lula da Silva se llevó el triunfo con 48.4% 5 de los puntos votos. de ventaja, que son muchos. Así es. No porque alcanzó el 50%, pero... No alcanzó el 50%, pero quedó Pero le ganó por 5 a muy Bolsonaro. cerca. Bolsonaro exactamente consiguió el 43.2%. 5% la diferencia, pero como ninguno superó el 50%, como bien destacas, pues será el próximo 30 de octubre cuando se vuelvan a ver las caras y se realice esta segunda votación, esta segunda vuelta. Y aunque falta la segunda vuelta, el presidente Obrador y el canciller Marcelo Ebrard felicitaron a Lula da Silva por su triunfo ayer. Hace 2 años, para reconocer el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, hay que recordar que el gobierno de México se tardó pero casi fue distinto, 40 días. Ahí no estaban los resultados completos, había impugnaciones y había un candidato que rechazaba los resultados. Aquí lo felicitaron porque ganó la primera vuelta. No es todavía presidente de Brasil. No, pero hasta ganó. el 30 de octubre veremos qué pasa en la segunda vuelta, pero ganó la primera vuelta. Bueno, gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir, por lo menos no sin antes ver juntos esto. La reportera Leticia Robles de La Rosa publicó hoy en Excelsior el caso de Angélica Contreras, quien hasta el pasado 3 de mayo se desempeñaba como secretaria particular y jefa de oficina del senador de Morena, Sergio Pérez Flores. Según esta nota, el senador la habría despedido a pesar de estar embarazada. Angélica Contreras, la afectada, denunció que ni el senador ni la Cámara quieren responderle. Ella demandó al Senado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La primera sala de este tribunal le dio la razón a Angélica, dictando medidas precautorias en su favor para que, a pesar de su situación laboral, pueda seguir gozando de sus derechos laborales. El Senado, según exponen sus abogados, los abogados de Angélica en esta demanda, se amparó y aseguran no ha dado cumplimiento alguno. Hablamos con Angélica Contreras. Nos aseguró que jamás recibió una notificación previa sobre su despido y nos narró lo que pasó aquel 3 de mayo. Le mandé mensaje al senador para comentarle eso. Ni siquiera se dirigió conmigo, ni me marcó, simplemente mandó a otra persona para que me sacaran de la oficina y me sacaran del Senado, amenazándome que si no me salía por mi propio pie, me iban a sacar iban a llamar a resguardo parlamentario para sacarme. Entonces fue cuando dije, no, ya, o sea, esto ya se salió de las manos, pues me sentí muy mal porque, pues sí, estoy embarazada, el trato de ellos como si fuera una delincuente. Para empezar, cuando me quiso notificar, no fue dentro de las oficinas del Senado, me citó en el Starbucks de Reforma 222. Yo no sabía que me iban a despedir. A ver, el artículo 123, apartado A, fracción quinta, prohíbe despedir a una trabajadora por el hecho de estar embarazada. Sin embargo, el senador Sergio Pérez compartió en un comunicado vía Twitter una respuesta a todos estos señalamientos. ¿Qué dijo? Primero aclaró que Angélica sigue gozando de prestaciones como servidora pública del Senado, independientemente de la situación laboral en la que hoy se encuentra, que todavía tiene beneficio del ISSSTE. Dice también que han estado gestionando una liquidación económica muy superior a lo que establece la ley, pero que Angélica no ha aceptado. ¿Y por qué están gestionando pagarle más de lo que marca la ley? Pero bueno, ¿qué más dice? Pues señala por lo menos que le propuso reinstalarla en otra área de trabajo para evitar esto, pero que ella tampoco ha presentado respuesta alguna. Y según la versión del senador Sergio Pérez, el jefe inmediato de Angélica determinó rescindirle su contrato por incumplimiento, que no es él, que hubo incumplimiento, que hubo descuido y que hubo abandono de sus responsabilidades. Por lo pronto, el miércoles se va a llevar a cabo la primera audiencia de trámite para ratificar esta demanda que presentó Angélica Contreras y presentar las pruebas ofrecidas. Veremos de qué grado es esta acusación y también veremos, porque será un proceso muy largo.
¿Ya? Ya, Ciro, ya me puedo ir. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias, gracias. El envío de remesas a México bajó un poco en agosto comparado con julio, pero siguen siendo cifras exorbitantes. El Banco de México informó que en agosto se enviaron 5.122 millones de dólares en remesas. Van 4 meses seguidos que se superan los 5.000 millones. En lo que va del año son, pues, bueno, enero, ahí está la cifra, enero-agosto, 37.000, casi 38.000 millones, contra 33.000 del año pasado, 26.000 del 2020. Sigue siendo una cantidad enorme de dinero el que fundamentalmente los mexicanos de Estados Unidos mandan al país. Bueno, y en la que puede ser la nota del día, en la mañana el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue a Palacio Nacional para presentar el acuerdo, así se llama, acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Es un acuerdo que va a otorgar una licencia para que las actividades de importación y distribución, ciertas actividades, estén libres de impuesto y de todo tipo de trámites o permisos, incluyendo los permisos sanitarios y de COFEPRIS. Van a ser las empresas las que se encarguen de regular y de garantizar que los productos vengan de buena calidad. En cuanto a las actividades de exportación, se cancelará la exportación de maíz blanco, de frijol, de sardina, de aluminio y acero para envases de alimentos. Con esto se busca bajar el precio promedio de la canasta básica de 1,129 pesos a 1,039. El gobierno informó que va a mantener también el subsidio a las gasolinas y a la electricidad y que no va a subir tarifas en los próximos 6 meses en carreteras. En el anuncio y la firma del convenio estuvieron presentes en Palacio Nacional 16 empresarios de producción y distribución de alimentos. El presidente López Obrador aseguró que el acuerdo ayudará para ir controlando la inflación y agradeció a los empresarios. Fue un acuerdo, no hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva. Fue pues a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar. Entonces esto va a tener un efecto muy positivo. Buen programa contra la inflación, David. Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí es un buen programa porque tiene algunas cosas verdaderamente innovadoras. Punto número 1, dejan de hablar con las cúpulas de iniciativa privada, que por cierto, Francisco Cervantes, el presidente del CCE, está furioso, y hablan con los que tienen... ¿Está furioso porque no lo invitaron? Porque no lo invitaron. Porque hablan con los que tienen poder dominante en el mercado. Pongamos un ejemplo. Si Maseca y Minza bajan el precio de la harina de maíz, eso fuerza a los de abajo a disminuir el precio. Si, no sé, Bachoco y San Juan. Lo mismo con el atún, con la carne. Si Bachoco y San Juan, o Tuni y Dolores bajan sus precios o los aumentan menos, eso obliga a que los que están abajo en la lista, pues o se queden fuera de precio y los otros tomen una posición mayor. Lo que ha generado más ruido es cómo que les van a perdonar las inspecciones sanitarias y eso va a hacer que los mexicanos se enfermen y... A ver, sería lo mismo que decir que sin el gobierno los empresarios son incapaces de portarse bien. Estas 15 empresas... Lo dijo el secretario de Hacienda. ¡Claro! Es un plan de, como dijo, de parte de la confianza. A ver... Sí. ¿Tú crees que una empresa como Walmart, como Soriana, como Chedraui... Cualquiera de las que estuvo ahí. Por eso la estoy porque es por llegar hacia las 15. Va
a decir, no, ahora vamos a vender productos malos, productos en mal estado, productos caducos. Frijol con gorgojo. Frijol con gorgojo, pues no, son empresas que han demostrado, Walmart, una responsabilidad social grande y que eso es lo que debe valer por encima de cualquier otra cosa. A mí me gusta, ojalá funcione. Ahora, segunda pregunta, ¿te gustó el espíritu del programa? Sí. ¿Crees que dé resultados? ¿Y cuál sería el resultado? Es un programa verdaderamente, si le ponemos etiquetas, neoliberal. De regulación, confianza en los empresarios. ¿Dará resultados? Sí. Sí va a dar resultados. Échenme la cámara. Sí. El programa, esta versión nueva del PASIC, el PASIC 2.0 o como quiera llamarle, sí va a dar resultados, porque quienes tienen un poder hegemónico en cada mercado, pues lo van a ejercer. Resultados que ya no va a subir la inflación. Que la inflación va a subir menos o va a empezar a descender. Bueno, cuando acabe el programa me dices qué es eso de un poder hegemónico, pero mientras tanto... Que todos lo siguen. Bueno, pues dilo así. Que son suficientemente grandes como para que los demás lo sigan. Poder hegemónico. ¿Recuerdas aquella canción de Follow the Leader? Exacto. Haz de cuenta. Bueno, remátala, David. Tenemos una noticia buena y una mala. Hoy que se vencieron los 75 días de pláticas en la discusión energética, decidieron seguir manteniéndolas. Pero a partir de mañana, Estados Unidos o Canadá pueden iniciar el panel en contra de México y me temo que ese va a ser el destino. Javier. Ciro, después de mensajes, no se pueden perder los pronósticos. Allá ustedes, si no me siguen. Regresamos con eso. La repesca del fútbol mexicano es este fin de semana. Los gobiernos de izquierda, más allá de sus matices, se adueñaron de América Latina. Hubo un momento hace no mucho, hace 40, 50 años, en que América Latina estaba dominada por dictaduras militares que aplastaban a los grupos sociales y a las personas progresistas. Si, como indica la lógica, Lula da Silva gana la segunda vuelta en Brasil a final de mes, así estaría el mapa al terminar el año. Gobiernos de izquierda en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua, sea lo que sean estas dos últimas dictaduras, Honduras y México, por no hablar de Cuba. Eso nunca había ocurrido. ¿Cómo se leerá esta etapa latinoamericana dentro de 20, 30 años? ¿Será una era de virtud, de reducción de la pobreza y las desigualdades, de un nuevo espíritu de libertades y democracia? Estamos hablando de más de 550 millones de personas que, si no ocurre algo realmente extraordinario en Brasil, vivirán, trabajarán, dormirán bajo regímenes de izquierda. Nos tocó vivir ese momento de la historia. Ojalá sea una era de virtud, no por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, sino por las democracias de Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México. Nos tocó vivir ese momento. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.